justo presentábamos La batalla de la atención de Mario Campos, este libro que significa eso, la batalla a través de los dispositivos inteligentes para llamar la atención de cualquiera de nosotros. Y ahora entro contigo, mi querido Andrés Oppenheimer, casi como dando continuidad al tema que estábamos tratando hace unos minutos. Esta generación ansiosa, esta, esta parte que generan las redes sociales, causando una especie de epidemia de ansiedad y de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes. A ver, te escuchamos, Andrés. Plantéanos este tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hola, Fernanda. Efectivamente, estuve escuchando los últimos minutos de panel y sí, encaja perfecto porque fíjate que el bestseller número uno en Estados Unidos en este momento es un libro llamado The Anxious Generation, la generación ansiosa, del psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt. Está número uno en la tabla del New York Times desde que salió en marzo. Y este hombre, este psicólogo social, Jonathan Haidt, está en todos los shows más vistos de Estados Unidos. Ha estado con Oprah Winfrey, ha estado en casi todos los shows más importantes y tiene una propuesta que está causando una polémica impresionante porque, Fernanda, él está proponiendo que los padres le quiten los celulares a los niños. Escuchaste bien, que le quiten los celulares a los niños porque, dice él, la tecnología los está convirtiendo en una generación que sufre un aumento impresionante en las tasas de depresión, ansiedad y, como tú decías recién, enfermedades mentales. Las cifras las cité yo ya en mi libro Cómo salir del pozo, Fernanda, son conocidas. Hoy día, un 57% de los estudiantes de la secundaria dicen que sufren de tristeza o desesperanza o depresión. Eso es casi más de 20 puntos más que hace una década, cuando solo el 36% de los jóvenes decían que estaban deprimidos o tristes o ansiosos. Y este autor, este psicólogo social, repito, bestseller número uno en este momento en Estados Unidos, propone varias cosas. Número uno, que las escuelas prohíban el uso de celulares con internet. O sea, que los estudiantes que lleguen a la escuela deban dejar sus telefonitos en un armario y que, por cierto, bueno, ahora voy a ir a eso, y no los toquen hasta que salgan de la escuela. Segundo, que los padres prohíban a sus hijos menores de 14 años usar celulares inteligentes, que les den los celulares como los de los antiguitos, Sí, con el que los puedes hablar, plegables, exacto. sí, los plegables que no tienen, que no son inteligentes, o sea, sirven para hablar, y él propone que usen esos celulares con GPS, con geolocalizador, cosa que tú como madre o como padre puedas saber dónde está tu niño o seguirlo camino a la escuela, pero sin internet. Y tercero, propone que los padres prohíban a sus hijos acceder a redes sociales hasta los 16 años. Hasta los 16 años no ningún acceso a las redes sociales, porque según explica él, los adolescentes están en una etapa del desarrollo del cerebro donde las zonas del cerebro que rigen el autocontrol, la resistencia a las tentaciones, a la postergación de las gratificaciones, bueno, todas esas zonas del cerebro no están bien desarrolladas y por lo tanto son muchísimo más vulnerables que los adultos a estos algoritmos de los que hablaban ustedes recién en la mesa, en el panel de recién, Fernanda, que están diseñados para convertirnos en adictos tecnológicos. O sea, si tú y yo y los adultos ya tenemos problemas para evitar ser adictos tecnológicos, imagínate
cuán vulnerable es un adolescente de menos de 16 años. Y sabes, Andrés, Entonces, lo que he observado, disculpa que te interrumpa, porque este libro lo comentó Gonzalo Oliveros hace unas semanas, de la importancia de esta ansiedad que se está viviendo. Esa ansiedad yo la veo mucho, me disculpan señoras, a lo mejor les voy a caer bien gorda, pero lo veo mucho en las mamás. O sea, la mamá de ese adolescente por momentos está más en el celular que el propio adolescente. Entonces, pues no hay, ¿para dónde le jalas, Andrés? bueno, Si el ejemplo es los ese. hijos, bueno, te voy a responder esa pregunta mucho más específicamente la semana que viene o cuando tú quieras, porque este jueves lo voy a entrevistar a Jonathan Haidt para mi programa de CNN. Qué bien. Y una de las cosas que le voy a preguntar es, bueno, ¿qué propone? Porque es fácil decirlo. Yo le decía a una sobrina que tiene hijos muy pequeños el otro día, lo que estábamos comentando este nuevo libro, y decía, bueno, hablar es fácil, pero ¿cómo haces tú para decirle a tu hijo de 6, 7, 8, 10, 12 años que no use el celular cuando todos sus compañeritos, Claro. todas sus compañeritas están usando? Y como te decía recién, se lo voy a preguntar específicamente, pero en su libro, te adelanto una de las cosas que él seguramente me va a decir, él propone un control colectivo. O sea, que los padres y las madres y la escuela se pongan de acuerdo en que ningún niño de la clase use el celular en clase o en tales horas o en tales condiciones o que no usen acceso, que no tengan acceso a celulares con acceso a Internet. O sea, que sea una decisión colectiva, porque tú no puedes solo como padre, sola como madre, luchar contra un niño que te dice, todos mis compañeros lo tienen esto, yo voy a ser un extraterrestre si no tengo acceso a esto. Bueno, una de las Pero, cuestiones que me han llamado muchísimo la atención recientemente en Suiza, viste que les dieron libros a los alumnos y se quedaron impresionados con tener un libro en la mano. Lo ojeaban, lo olían, lo tocaban, con unos signos de admiración, así como una cosa muy impactante volver al libro de texto, pues al libro. algo muy novedoso. Fíjate, Fernanda, que por un lado yo creo que sí, hay cosas que dice, hay que me hacen mucho sentido. Y yo creo que ya hablaba de eso yo en Cómo salir del pozo, en mi libro Sí. sobre lo que están haciendo los países para ser más felices y para combatir la depresión y la ansiedad. Y ahí cito a una de las personas que entrevisté en mi viaje a Dinamarca, a la decana del Departamento de Psicología de la Universidad de Copenhague, Vibeke Kusched, y ella me decía, ¿cómo te explicas, Andrés, que todas nuestras escuelas tengan clases de educación física y no tengan clases de educación mental? Sí, Es ridículo, porque claro, tenemos una epidemia claro. de depresión juvenil y tenemos únicamente clases de educación física, pero no tenemos clases de educación mental. Y eso, a su vez, me llevó a ir a la India y a escribir sobre las escuelas que tienen clases de salud mental y clases de felicidad para enseñarles a los niños a ser más inmunes a esa epidemia de depresión juvenil que estamos viendo en el mundo. Andrés Oppenheimer, ¿tú ves francamente un cambio necesario en las materias educativas en el mundo? Obviamente, lo que vi en India me dejó fascinado. Las clases que tienen, por ejemplo, de aprender a tolerar el fracaso. Muchos niños están deprimidos hoy, muchos adolescentes están deprimidos porque están bajo una presión increíble para ser mejores estudiantes, para conseguir trabajo, para recibir likes, me gusta en Instagram, como tú mencionabas recién. La presión sobre los jóvenes hoy es enormemente mayor que en los días en que jugaban alegremente en el patio de la escuela. Entonces, hay que darles una educación mental, como me decía la decana del Departamento de Psicología, como lo cuento en Cómo salir del pozo, para ayudarlos a prevenir esas enfermedades mentales y la ansiedad y la depresión. Y a mí me fascinó, por ejemplo, las clases de meditación que vi en estas escuelas en India, que describo en el libro, por cierto, las clases de tolerancia con el fracaso,
que no son clases teóricas, porque de nada sirve que un profesor, una profesora pontifique y le diga, niños, o sea, todos fracasamos en la vida, hay que aprender a levantarse, no. Son, como te conté alguna vez, Fernanda, clases basadas en ejemplos de famosos que los niños conocen. Yo te conté alguna vez el ejemplo que escuché en India, de la maestra que les contaba a los niños cómo Messi llegó al Mundial después de, con 36 partidos invictos, sin haber perdido un partido, perdió el primer partido y bueno, y no fue el fin del mundo. Ganó el segundo siguiente partido y terminó ganando el Mundial. Entonces la maestra le dice a los niños, niños, acá tiene un ejemplo, y escríbanme ahora sobre una tarea para el día siguiente, la semana siguiente, sobre vuestros más recientes fracasos, para que se familiaricen desde muy Claro. pequeños con la idea que todos ganamos y todos perdemos. Yo les recomiendo ver la película El vuelo de la mariposa, se la recomiendo de verdad. Plantea cómo tenemos que desarrollar capacidades hacia el exterior, es decir, teniendo contacto con la naturaleza, teniendo contacto con ese aprendizaje de que todos somos diferentes, de la diversidad de las cosas, que van a distinta velocidad, que no es la misma, y hacer esa reflexión de qué queremos, que nuestros ¿Sí? hijos sean robots o nuestros hijos sean gente sensible, con estructura, con capacidad, etcétera, para poder tomar mejores decisiones. Porque las decisiones no se toman mejor a través del celular, ¿eh? Sin duda, mi Fernanda, querido mira, Andrés. como tú sabes mejor que nadie, yo me he pasado los últimos 15, 20 años viajando a Silicon Valley, entrevistando a los Sí. líderes tecnológicos del mundo, empezando por Bill Gates para abajo, y sin traicionar ninguna conversación privada, te diría que la enorme mayoría de ellos no le dejan a sus hijos usar celulares hasta que tengan determinada edad. Algo saben ellos Algo que saben no sabe ellos. mucha gente. Gracias, querido Andrés. Fuerte abrazo.